¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico, este jueves 3 de enero de 2019. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y en este día, cuando ya queda poco para que lleguen los Reyes Magos, sus majestades de Oriente, a las casas de todos nosotros, a dejar los regalos, y nos hemos portado bien, tenemos que actualizarles cómo está el tiempo, porque continuamos con ese anticiclón encima de la península, que lo que está haciendo, además de darnos en la mayor parte del país cielos despejados, es bajar mucho las temperaturas. Hoy va a haber cielos poco nubosos en la mayor parte del país, aunque sí que tenemos que advertir de nieblas en bastantes zonas de la península, especialmente en Huesca y en Lérida, donde podrían ser localmente persistentes. Las temperaturas diurnas van a estar en aumento en el tercio norte y en descenso en Extremadura y el área mediterránea. Sin embargo, por las noches habrá heladas en gran parte del interior peninsular. A esta hora en Madrid tenemos 1 grado bajo cero. Hace ya mucho fresquito en la capital. Vamos camino de alcanzar los 10 grados. Insisto, un día frío hoy en Madrid. La máxima ya no está en Málaga como ayer, sino en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados. Y la mínima de nuevo en Teruel con 7 grados bajo cero. Y cuando son las 7 y 1 minuto de la mañana, las 6 y 1 minuto en Canarias, tenemos que actualizarles la información del tráfico en este primer compás del programa de Es la Mañana de Federico. ¿Por qué? Pues porque sigue el protocolo anticontaminación activado en la capital. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Luis Fer. Pues efectivamente ya van varios días. En la capital continúa activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Les recordamos que la velocidad en la M30 y en los accesos continúa limitada a 70 kilómetros por hora y el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Bueno, pues paciencia hoy para circular en Madrid. Bueno, ya les decíamos ayer que 2019 ha arrancado con mucha información. Es un año que ha llegado con muchas noticias debajo del brazo, entre ellas multitud de encuestas, las que conocíamos este fin de semana, las que conocíamos ayer. Hoy tenemos nuevos datos que les vamos a contar más adelante y que comienzan a poner quizá un poco nerviosos a los partidos políticos en estos primeros compases de año, de un año que será electoral, puesto que tendremos citas locales y regionales dentro de unos meses. La sucesión, como digo, de encuestas está haciendo mella en algunos partidos y estamos oyendo hablar mucho de uno de ellos, del que hace solo un mes y un día, el 2 de diciembre, se convertía quizá en uno de los protagonistas absolutos de la actualidad en nuestro país, Vox, la formación de Santiago Abascal, que ya es clave para la formación de un nuevo gobierno en Andalucía. Todos los titulares informativos de ayer, todas las portadas de los periódicos de hoy llevan Vox entre sus principales rótulos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer el candidato de Vox en Andalucía ponía encima de la mesa una de sus condiciones para apoyar quizá ese pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta condición era la de tratar de evitar, como dice la literalidad de ese pacto, que se dote con suficiente dinero el acuerdo contra las leyes de violencia de género, a favor de las leyes de violencia de género, quiero decir, contra la violencia de género. En concreto, y les leo textualmente, lo que el grupo del juez Serrano en Andalucía se opone es al acuerdo sobre la llamada ley de violencia de género alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar la Junta de Andalucía, en la que se comprometen, y leo textualmente, a implementar con dotación presupuestaria suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la ley andaluza 7/2018. Esa ley es la que regula la activación, en concreto, contra los hombres de cualquier mecanismo sin que exista intervención judicial y con el mero informe favorable de un empleado de los servicios sociales de cualquier ayuntamiento de la comunidad autónoma. Este es el punto al que se opone Vox. Como se podrán imaginar ustedes, al salir esta información, al trascender esta información, enseguida acaparó todos los titulares y empezó una catarata de demagogia, que, por citar uno de los ejemplos más palmarios, fue el de Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos en Andalucía,
que dijo directamente que Vox, por proponer esto, era cómplice directo de cualquier atentado, cualquier acto de violencia contra las mujeres y en el ámbito doméstico. Desde Ciudadanos, en cambio, no le han ido a la zaga. Albert Rivera contestaba a estas declaraciones de Vox diciendo que la libertad y la igualdad no se deben negociar, y desde el Partido Popular se negaban a tocar una coma del acuerdo. Así las cosas, lo que queda por ver ahora es si esta propuesta de Vox va a terminar dinamitando o no ese acuerdo, esa posibilidad de un gobierno en Andalucía que no tenga al PSOE como líder, desbancar a Susana Díaz del Palacio de San Telmo, de la Junta de Andalucía, y por consiguiente convocar unas nuevas elecciones, provocar una nueva convocatoria electoral. Si Vox decide no apoyar este acuerdo, podríamos de nuevo acudir a elecciones. Esto podría derivar en una nueva oportunidad para Susana Díaz para alcanzar los acuerdos suficientes, los votos suficientes en el eje centro-izquierda para volver a ser presidenta de la Junta de Andalucía y continuar de nuevo con esos 40 años de socialismo, de clientelismo que lleva vividos hasta la fecha Andalucía. Sin embargo, pese a esa demagogia que rodea las críticas grandilocuentes al discurso de Vox, se esconde una realidad pasmosa, y es que la llamada ley de violencia de género, que condena a la desigualdad ante la ley y a la presunción de culpabilidad a los hombres, su eficiencia, la eficiencia de esta ley de violencia doméstica está en entredicho. Y no es porque lo diga yo porque se me antoje, no es porque quiera sembrar polémica, porque sí. Si les parece, únicamente voy a ofrecerles algunos datos, y no datos que yo me haya inventado, sino datos que salen directamente de estudios, de análisis científicos, de estadísticas oficiales. Es una realidad que ni en España ni en el ámbito de la Unión Europea se elaboran estadísticas sobre violencia masculina en el entorno doméstico desde 2004, hasta un reciente informe a cargo de un profesor universitario que ha publicado el Ministerio del Interior. Los estudios científicos elaborados hasta ahora, sin embargo, demuestran empíricamente que las mujeres en el ámbito europeo son al menos igual de agresivas en el ámbito doméstico que los hombres, y así quedó patente en la conferencia titulada Comprendiendo la violencia contra el hombre, impulsada por el Grupo Liberal Europeo en la Eurocámara, y que congregó a científicos y a profesores. Estos estudios ofrecen datos como que el 43,8% de las mujeres homosexuales, por ejemplo, habrían experimentado algún tipo de violencia física por parte de sus parejas. En el caso de las mujeres heterosexuales, el porcentaje es algo menor, es el 35%. Estos son datos objetivos ofrecidos en estas estadísticas. Frente al pensamiento único que impera hoy día, otros estudios señalan que más de la mitad de los niños asesinados lo han sido a manos de sus madres y no de sus padres. Y aquí ya estamos hablando de nuevo de violencia dentro del ámbito doméstico. Este estudio destaca además que las mujeres han matado a lo largo de la historia igual que los hombres, según nos dicen los datos. Curiosamente, datos que han sido obtenidos, como digo, e insisto, de informes y estudios basados en datos objetivos de criminalidad, y además estudios elaborados muy curiosamente también por mujeres. Insisto, solo estamos dando datos objetivos de estudios elaborados y publicados por la comunidad científica, pero ¿hay más datos? Sí, datos de dinero. De los 31 millones que los presupuestos generales del Estado destinaban en 2011 a las plataformas feministas, se ha pasado a un acuerdo para inyectar a estas organizaciones 1.000 millones en los próximos 5 años. Sin embargo, esta macroestructura política y legislativa que condena al hombre a la presunción de culpabilidad y le hurta el derecho fundamental a la igualdad ante la ley no ha evitado, lamentablemente, que continúe la violencia, la lacra de la violencia en el ámbito doméstico. El problema es que todo aquel que se atreve, siquiera, como he hecho yo esta mañana, a repasar estos datos, estos estudios, estos análisis, es tachado inmediatamente de cómplice de los crímenes contra las mujeres. En España, la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes es de un 0,6%. Una cifra ínfima comparada con el 1,3 de Francia, el 1,4 de Finlandia o los 5 de Estados Unidos, los 19 de México o los 30 de Brasil.
hay que transmitir un mensaje de mucha tranquilidad. España es un país muy seguro. Esto es una declaración textual del psicólogo José Luis González, autor del único informe de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. Lo habitual, dice este psicólogo, son arrebatos relacionados con conflictos interpersonales entre gente que se conoce y no son sicarios. Es decir, que dentro de lo que sucede en España, España es uno de los países con un índice de criminalidad menor de todo el mundo. Con todos estos datos encima de la mesa, parece razonable la propuesta de Vox. Parece razonable que Vox no está defendiendo que se desproteja a las mujeres, sino que siga prevaleciendo principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, y sobre todo la posibilidad de que se implementen medidas legislativas que realmente sean efectivas, si es posible, contra la violencia contra las mujeres y contra la violencia en el ámbito doméstico, porque parece que se centra mucho el discurso en las mujeres, pero a los niños, por ejemplo, se les tiene abandonados de esta estadística. En cualquiera de los casos, que esta sea una reivindicación más legítima o menos legítima según quien emita su opinión por parte de Vox, quizá pueda terminar dinamitando un acuerdo en Andalucía que descabalgue a Susana Díaz de la Junta de Andalucía y que puedan entrar en vigor cambios necesarios para que esa comunidad autónoma empiece a despegar, al menos para dejar de ser uno de los farolillos rojos en empleo y en paro. Veremos si finalmente esto se produce o no. Hasta ahora, a las 7:11 de la mañana, las 6:11 en Canarias, mis compañeros Silvia Ribeiro y Rubén Fernández les van a resumir todas las noticias del día. Y como ven, la primera parada informativa la tenemos que hacer hoy en Andalucía, donde continúan, como les contamos, las negociaciones para la formación de un gobierno que termine con 40 años de socialismo en la Junta. Ayer, Vox avisó de que no apoyaría un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos que implicase más fondos a las políticas de violencia de género. Partido Popular y Ciudadanos no están dispuestos a modificar un acuerdo programático, incluido el polémico punto número 84, que hace referencia a la llamada violencia de género. Ambos partidos consideran que Vox no va a poner en riesgo el pacto de investidura, lo que significaría además volver a las urnas. Han sido los líderes nacionales Pablo Casado y Albert Rivera quienes han respondido a través de las redes sociales. El líder de Ciudadanos decía que luchar contra los abusos a las mujeres no es una opción, sino una obligación, mientras que el popular Casado reivindicaba el pacto de Estado promovido por su partido y calificaba de innegable su compromiso contra la violencia de género. La polémica surgía tras la publicación en Twitter de un mensaje de Francisco Serrano en el que acusaba a Partido Popular y Ciudadanos de sumarse, y dice, como borregos a los mandamientos de la dictadura de género, y les instaba a pactar estas cuestiones con PSOE y Podemos, además de lamentar la cantidad de dinero que reciben las asociaciones feministas. Más tarde, el propio Serrano, tras la polémica, aclaraba que Vox no se niega a luchar contra la violencia contra las mujeres, sino que exige que las ayudas lleguen a todas las víctimas de la violencia doméstica, que también afecta a hombres. Desde Granada lo aclaraba Ortega Smith. Han conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres. Son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y, por tanto, vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas. Bueno, precisamente según cuenta hoy OK Diario, como les contábamos también al arranque del programa, Partido Popular y Ciudadanos se han comprometido a impulsar ese gran acuerdo que implemente esa dotación presupuestaria de forma suficiente para todas y cada una de las medidas previstas en esta ley contra la violencia de género en Andalucía. Es una ley, como les decimos, que activa medidas directamente contra los hombres sin que sea necesario que medie una resolución judicial de por medio. Sin embargo, todo esto no impide que la izquierda siga haciendo demagogia. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aprovechaba para acusar a través de un comunicado a Vox de ser cómplices con los asesinatos de mujeres. Tachaba a la formación de Santiago Abascal de misógina y de ser un partido antimujeres. Tanto Podemos como PSOE consideran que PP y Ciudadanos no deben aceptar el órdago de Vox a cambio de sillones. Y por segundo día consecutivo tenemos que cambiar de tema. Ya les contaba yo ahora al arranque del programa también que tenemos muchas encuestas encima de la mesa. Tenemos que hablar de, además de las que conocimos ayer, de intención de voto. Hoy, bueno, pues tenemos
encuestas importantes, la que publica el diario El Mundo, la que publica La Razón o la que publica El Español, sobre comportamientos de los ciudadanos o su opinión acerca de muchas de las polémicas. En cambio, las de ayer, las de intención de voto de ayer, que daban 45, al menos 45 escaños para el partido de Santiago Abascal en el Congreso, han despertado mucha polémica, entre otros las opiniones del Partido Socialista, que lejos de ser la que muchos podríamos pensar que es de miedo a la situación que figura, según Ketty Garat ha podido averiguar, no tendrían que ser necesariamente en este sentido. Ketty, muy buenos días. Buenos días. El Gobierno considera una muy buena noticia que se proyecte la suma de las tres derechas en las encuestas, porque ello moviliza a su electorado y hay una izquierda que dicen siempre es más remolona. Ojalá ruede la bola hasta la campaña electoral, decían ayer fuentes de Moncloa consultadas por el radio, que se mantienen en que el PSOE sacará en el entorno del 30% de voto, entre 120 y 140 escaños, lo cual supondría que Pedro Sánchez no experimenta desgaste desde su llegada a la Moncloa. Creen en Moncloa que la formación de Santiago Abascal, Vox, se va a desinflar, bajará el suflé en las encuestas, pero también en las urnas. Dicen, haciendo memoria, Son Podemos en 2014 les llegaron a dar primera fuerza y un 30% de voto. Obvian el hecho de que Podemos hoy en el Congreso tiene 80 escaños sumando a sus confluencias y niegan que haya un corrimiento de derechas en el espacio político español. Aseguran que todo es fruto de los efectos del champán. Muchísimas gracias, Ketty. Bueno, pues hablaba Ketty también de la reacción de Podemos, y es que desde Podemos la situación es algo más preocupante, entre otras cosas porque su líder, Pablo Iglesias, va a estar de baja de paternidad prácticamente 100 días. Miriam Muro, buenos días. Buenos días. Las encuestas son una de las mayores preocupaciones de Podemos en este inicio de 2019. Intentar remontar esa caída que le dan los sondeos será una de las metas de Irene Montero y Pablo Echenique. Durante los próximos meses serán la número 2 y el 3 del partido los que se pongan al mando de la formación durante los 100 días de baja de Pablo Iglesias. Con la marcha del líder de la formación morada, Montero y Echenique tendrán que frenar guerras internas territoriales en comunidades como Navarra, La Rioja o Cantabria y preparar al partido para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mayo. Otro de los retos a los que se enfrentarán es hacer que el Gobierno, dicen, cumpla con los acuerdos a los que llegó con Podemos en el pacto presupuestario que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El 2018, cabe recordar que acabó mal en este sentido, con un Iglesias avisando a Sánchez de que retirarán su apoyo si no se cumplen esas medidas acordadas. Muchas gracias, Miriam. Y hoy, como les decíamos, tenemos más datos, más encuestas. Un sondeo de Sigma 2 para El Mundo revela la fragmentación del PSOE. Casi la mitad de los votantes socialistas se posicionan en contra del diálogo entre el gobierno y los independentistas, y casi el 45% apoyaría una nueva activación del 155. El posicionamiento más claro es respecto a una hipotética concesión de indultos a los golpistas tras el juicio. El 68% de los votantes del PSOE están en contra y casi la mitad no apoya el acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y Quim Torra, en el que participan dos consejeros catalanes. Son precisamente los votantes de Podemos quienes mejor valoran la actuación de Sánchez respecto a Cataluña. Con la cuestión catalana en el centro y a punto de arrancar el juicio por el 1 de octubre, otro sondeo, este de Sociométrica para el diario El Español, evidencia que 2 de cada 3 españoles son partidarios de un adelanto electoral. De ellos, el 25%, casi todos votantes de Vox, considera que debería coincidir con los comicios municipales, autonómicos y europeos, el conocido ya como Superdomingo. Los votantes de izquierda, sin embargo, prefieren agotar la legislatura y no volver a las urnas hasta 2020. Y el último sondeo, el de NC Report para La Razón, revela que una vez celebradas las elecciones, los votantes de PP y Ciudadanos están a favor de que se pacte con Vox. En Andalucía, el 53% de los votantes de Rivera y el 61% de los de Casado. Además, casi el 56% de los encuestados tachan a Vox de partido de extrema derecha, sobre todo los votantes de izquierdas y Ciudadanos, frente a un 40% que lo considera sin más de derechas. Bueno, y en Madrid comienza a pensarse también en clave electoral. Ayer hablábamos aquí en el programa En Es la Mañana de Federico con José Luis Martínez Almeida, clave para el Ayuntamiento de Madrid. Ayer se pronunció precisamente desde Ciudadanos César Zafra, quien aprovechó la ocasión para hacerle un feo a Ciudadanos. Pendiente de toda esta nuestra compañera María Yuste. María, buenos días. Buenos días. Que a Ciudadanos le molesta Vox ha vuelto a quedar en evidencia ahora con las últimas declaraciones desde la Comunidad de Madrid. César Zafra, portavoz adjunto en la Asamblea, ya ha comenzado a dejar clara su posición ante los posibles pactos tras las elecciones de mayo en la región y se ha mostrado contundente al descartar al partido de Santiago Abascal en las negociaciones para formar gobierno. No vamos a gobernar con partidos antieuropeos. Para nosotros
lo que estamos pensando en este momento es ganar la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creemos en un Madrid y una Europa conjunta. Creemos que Madrid tiene que ser una región próspera, puntera. Un nuevo feo del partido de Albert Rivera, que ya durante la campaña electoral en Andalucía se negaba a referirse a Vox y tras los espectaculares resultados obtenidos en las elecciones andaluzas dar la espalda. Zafra se muestra así contrario a la decisión de Ángel Garrido del Partido Popular, abierto a aceptar en su caso el respaldo de Vox para gobernar Madrid. Por otra parte, Zafra señaló que las primarias de Ciudadanos para elegir candidato a las elecciones autonómicas y municipales de mayo que serán lo antes posible y que los nombres se conocerán cuando llegue el momento de la celebración de las primarias. Muchas gracias, María. Hasta aquí tiempo de información. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Es la mañana. Es radio. 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Bueno, han oído ustedes, Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos estará con nosotros ya la semana que viene. Estamos todos deseando que el jefe vuelva porque, como les estamos contando, la actualidad está muy calentita y, bueno, pues con muchos datos para el análisis, no solo en esas elecciones en Andalucía y la posterior negociación entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para formar gobierno, sino también el análisis de las diferentes encuestas que tenemos en clave nacional. También esas citas electorales que tenemos para dentro de unos meses y que, bueno, pues van a hacer que los partidos muevan ficha y que comiencen cuanto antes las campañas electorales. Como les digo, a partir de la semana que viene ya tendrán con todos ustedes aquí a Federico Jiménez Los Santos, que continúa con unos merecidísimos días de descanso. Y además va a tener unos días de descanso fantásticos en Teruel, por ejemplo, donde sabemos que al jefe le gusta mucho el frío y tenemos 7 grados bajo cero como mínima en Teruel. La máxima la marca hoy Tenerife con 22 grados. En Madrid estamos ya a 2 grados, vamos camino de 10, pero sí es cierto que el frío se apodera de nuestro país. Ese anticiclón está haciendo que bajen las temperaturas, aunque no en todo el país. En Extremadura y en la franja mediterránea van a subir ligeramente hoy esas temperaturas. En cuanto a los cielos, van a estar despejados casi en todo el país, menos en Huesca y Lérida, donde va a haber vientos persistentes y además mucha niebla. Así que mucho cuidado, como decimos, en Huesca y en Lérida, donde vamos a tener esos bancos de niebla. También a esta hora les tenemos que actualizar la información del tráfico porque seguimos con protocolo anticontaminación por las calles de Madrid. Cristina Vega, actualízanos esos datos. Buenos días, sí, seguimos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación, por lo tanto la velocidad en la M30 y en sus accesos se limita a 70 km por hora. Además, el Ayuntamiento ha recomendado el uso de transporte público. Muchísimas gracias, Cristina. Mucha precaución al volante. Y como les decimos, tenemos muchos datos que actualizarles, mucha información en el día de hoy que ya nos resumen mis compañeros Rubén Fernández y Cristina Vega. La Sociedad Española de Hematología, a petición del doctor que trata, Eduardo Zaplana, ha emitido un comunicado en el que coincide en señalar que existe un riesgo vital grave para el paciente y subraya que la cárcel no es el entorno adecuado al carecer del equipamiento técnico necesario, así como del personal especializado. Plantean como alternativa su ingreso domiciliario, aunque la magistrada María Isabel Rodríguez se niega a su excarcelación hasta que se celebra el juicio. Todos los partidos extremeños consideran intolerable la situación del tren en su comunidad después de las averías del pasado día 1. A través de Twitter, el presidente regional Guillermo Fernández Vara ha exigido soluciones, mientras su director general de Transportes, José González, llamaba inútiles a los jefes de Renfe. También han salido a pedir explicaciones el popular José Antonio Monago y la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez. Unos inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una avería. No voy a hablar de la avería. Estoy hablando de la gestión que se hizo de la avería. Esto no se arregla con un Twitter. Esto no. Ya, ¿qué se acabó? ¿La paciencia nos vas a decir otra vez después de 6 meses? Si ya lo dijiste hace 6 meses. Que se convoque el pacto por el ferrocarril de manera urgente la semana próxima y vamos a pedir en el pacto por el ferrocarril, y ya lo adelanto, responsabilidades personales. Bueno, pues la verdad que llama la atención, y más permítanme para un extremeño que ha pasado parte de su vida en esa comunidad autónoma, que ahora
después de tantos años de gobierno socialista en Extremadura, salvo un periodo muy pequeño de gobierno del Partido Popular, no hayan hecho nada, no hayan movido nunca un dedo para conseguir que el transporte, la vertebración pública, transporte público en Extremadura con el resto de España mejore. Es un tren que lleva décadas siendo pequeño, lento, peligroso y desde luego nada confortable. Que un trayecto entre Badajoz y Madrid, que en coche apenas son 3 horas y media, 3 horas 45 minutos, en autobús sean más de 7 y en tren más de 5, parece inaudito. Y sepan ustedes que lo que sucedió el día 1 en Extremadura en este tren ha sucedido en muchas otras ocasiones. Lo que pasa es que nunca era 1 de enero, que es lo que ha sucedido en esta ocasión. Pero que se queden los pasajeros extremeños tirados en ese tren durante horas lleva sucediendo años. Entonces, uno escucha al señor Fernández Vara rasgarse las vestiduras y se acuerda del señor Rodríguez Ibarra, que durante años no movió un solo dedo para mejorar estas infraestructuras. Pero en fin, hoy hay muchas más noticias. El gobierno continúa sin explicar los gastos del viaje en Falcon de Pedro Sánchez a Castellón el pasado mes de julio. El Ejecutivo lo califica de secreto oficial y aporta únicamente los 282 euros de gastos en protocolo. Mientras, el PP pide la comparecencia en el Congreso del subdirector general de Transparencia, Javier Amoros, para que justifique el blindaje de los viajes del presidente. Los guardias civiles que custodian la residencia vacacional de Pedro Sánchez en Lanzarote denuncian las condiciones en las que trabajan. Los agentes tienen dietas mínimas y no disponen de relevos y de un local en el que resguardarse de las frías temperaturas nocturnas y las fuertes rachas de viento. Y este es el ambiente que se ha vivido en Granada en la famosa celebración de la Toma, donde se recuerda la conquista de la ciudad por los reyes católicos hace 527 años. Durante el desfile de la Legión se ha producido el primer intercambio de gritos e insultos entre los que apoyaban el acto portando banderas de España y un grupo de manifestantes que ha calificado la fiesta de racista. El Gobierno reconoce que cedió y quitó un pie de página con la alusión a Gibraltar en el acuerdo del Brexit porque dicen no tenía sentido mantenerlo. Sin embargo, esta aclaración habría evitado la crisis por el Peñón que llevó a Pedro Sánchez a vetar la aprobación del texto hasta que Reino Unido no diera garantías. Ciudadanos, por su parte, tilda de inaceptables las declaraciones del Ejecutivo. La Junta de Andalucía fabricó documentos para avalar su tesis en el caso Alhambra. Se clonaron firmas para la defensa en el juicio por el fraude de las entradas falsas en el que 10 personas fueron condenadas con penas simbólicas. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, prohíbe la entrada del Gobierno al mausoleo para exhumar a Franco. Cantera rechaza la petición de la ministra Dolores Delgado por falta de consenso con la familia del dictador y porque el proceso aún está pendiente de pleitos judiciales. En Ibiza, un conductor ha sido detenido por dar positivo en todas las drogas detectables por el control. Los agentes aseguran que el conductor, que circulaba de manera temeraria, se encontraba bajo el efecto de al menos 5 estupefacientes diferentes. China insta a Taiwán a llevar a cabo una reunificación y advierte que no renuncian al uso de la fuerza, mientras el presidente del país, Xi Jinping, defiende una reunificación basada en la fórmula de un país y 2 sistemas. Desde Taiwán rechazan esta medida y piden que se respeten sus libertades. En Cuba, Raúl Castro acusa a Estados Unidos de retomar la confrontación. Durante su discurso en el 60 aniversario de la Revolución Cubana, Castro asegura que están preparados para el peor de los escenarios. El país se encuentra en una continua crisis económica donde no cesa la persecución de disidentes. El número de presos políticos supera ya el centenar de personas. Muchas gracias, Rubén. Hasta aquí este repaso informativo y ahora tiempo para consejos, porque tenías que darme un consejo, ¿no es así, Cristina? Has dicho hace un rato, Luis Fer, que tenías algún seguro por el que pagabas más de lo que debías. Si solo fuera alguno. Pues empieza por Mutuarte. Vente a la Mutua y ten lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar, apunta bien, al 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Buenos días. Tiempo de economía en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, y te veo ya con todos los periódicos económicos encima de la mesa y titulares jugosos. Veo que empieza a cundir la preocupación por la inestabilidad política entre grandes grupos empresariales, entre los grandes bancos españoles. Pues sí, efectivamente esa es una de las noticias que lleva a portada el diario Expansión. De hecho, es la noticia de apertura de su portada de hoy.
Santander, BBVA y CaixaBank alertan de la inestabilidad política, advierten a sus inversores del riesgo político en sus comunicados a la CNMV. Estas tres grandes entidades, junto con otras grandes empresas, como por ejemplo Deutsche Bank, Colonial, Realia o Abanca, advierten a sus inversores del riesgo para sus negocios que supone la inestabilidad política que registra España en los últimos meses. En sus folletos registrados a la CNMV, desde finales del mes de noviembre, estos bancos y empresas alertan del impacto que puede tener la incertidumbre sobre el proyecto político del Ejecutivo, las dudas sobre la duración de la legislatura o la posibilidad de que se celebren elecciones generales. También avisan sobre el efecto del desafío independentista de Cataluña en los mercados. La cuestión es que, como ya comentábamos ayer, lleva la economía, sobre todo los mercados bursátiles, unos meses de mucha volatilidad, de muchas turbulencias, con fuertes caídas especialmente en el sector bancario, pero es que en el caso concreto de España, a ello se le añade la propia situación política que existe en este país. Es decir, más allá de las turbulencias que existen a nivel internacional por conflictos geopolíticos, o como es el caso del Brexit, como es el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o como es el caso de la tensión que se ha vivido también en los últimos tiempos dentro de la zona euro con el desafío de Italia a los requisitos de Bruselas, a todo ello se le suma la desaceleración o el miedo a la desaceleración de la economía mundial, pero es que en el caso concreto de España también existe un riesgo, un factor de riesgo añadido, que ese es el de la inestabilidad política, no solo a nivel nacional, con un ejecutivo muy débil, que da bandazos y que no se sabe muy bien hacia dónde va, además con medidas ciertamente contraproducentes, con contrarreformas que pueden dañar seriamente la economía española, sino también el tema de Cataluña, que siempre está presente. Y esto, pues lógicamente, preocupa a los inversores y hace que muchos pues desistan de proyectos de inversión. No, pues como dices, sí que empieza ya a preocupar. Precisamente, Manuel, ayer en la tertulia política aquí, José Alejandro Vara expresaba la preocupación que desde bastantes grupos políticos empieza a cundir respecto a la situación económica en España de cara a 2019 y 2020, y por lo que vemos, bueno, pues esa inestabilidad fuera de nuestras fronteras, bueno, también puede terminar influyendo. En El Economista nos hablas de médicos que preparan huelgas. Una gran huelga. Hasta el momento, digamos que los colectivos de médicos y el resto de facultativos, sanitarios en general, habían concentrado sus protestas en algunas comunidades autónomas. Hay que recordar, por ejemplo, esa oleada de protestas en Andalucía, que ha dañado seriamente pues la imagen política de Susana Díaz al frente de la Junta andaluza, pero también hemos vivido en las últimas semanas protestas bastante intensas en el caso de Cataluña. La cuestión es que el diario El Economista lleva a portada la siguiente noticia: los médicos preparan una gran huelga, pero una gran huelga a nivel nacional. Es decir, ya no sería una cuestión de comunidades concretas, sino a nivel nacional. La cuestión es que los facultativos también están organizando huelgas y protestas en otras comunidades autónomas como Galicia, Extremadura, las dos Castillas o Madrid, pero ya amenazan a nivel nacional con convocar paros muy serios. El sindicato médico mayoritario ya ha convocado 2 jornadas de concentración, la primera el 7 de febrero y la siguiente el 7 de marzo, pero dicen o amenazan que podría acabar en una huelga general si no hay respuesta por parte del gobierno. ¿Qué es lo que piden? Bueno, lo que siempre piden el personal del sector público. Sucedió con aquellas protestas de la marea verde y ahora sucede también con las batas blancas, con los médicos. Básicamente subidas salariales. Dicen que no se conforman con la subida del 2,25% que acaba de aprobar el Gobierno para todos los empleados públicos, que ellos han sufrido recortes salariales mucho más intensos que el resto de funcionarios, porque también son los que más cobran dentro del ámbito público, y también piden más personal porque señalan o advierten de que la asistencia o los servicios asistenciales están colapsados en muchas comunidades autónomas. Bueno, y en 5 días... Cataluña, que tiene 2 veces más impuestos propios que la media autonómica. Es un informe que recoge el diario de 5 días. Señala efectivamente que Cataluña tiene el doble de impuestos propios que la media autonómica. Las comunidades autónomas han creado tienen 66 tributos propios, pero es que en el caso de Cataluña son 13, superando a la media o duplicando más que la media regional. El 70% de estos impuestos son medioambientales, y aquí en el caso catalán, por ejemplo, encontramos desde impuestos a los residuos de la construcción
construcción o establecimientos turísticos, como impuestos a las viviendas vacías o a la emisión de productos de aviación. Es decir, hay de todo. Hay de todo y luego habrá catalanes que no se preguntarán quién les roba, ¿no? en el bolsillo La propia cada Generalidad, son los mayores ladrones, está visto. En fin, Manuel, muchísimas gracias por esta información económica. Seguimos muy pendientes, te escuchamos luego en la bolsa. Tiempo ya para los deportes. CaixaBank, mejor banca digital en Europa según la revista Euromoney. Y según nuestros clientes. Gracias por reconocer nuestra capacidad de innovación y el compromiso por acercar las nuevas tecnologías a nuestros clientes. CaixaBank, mejor banco digital en Europa Occidental según Euromoney. Es la mañana de Federico. Es radio. Sergio Valentín, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, actualidad deportiva encima de la mesa, Villarreal-Real Madrid. Sí, partido aplazado que se disputa esta noche a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica. Sin Marcos Llorente, lo contábamos ayer, lesionado. También sin Asensio, también lesionado en el pasado Mundial de Clubes. Y sin Mariano Díaz, que son las 3 bajas que tiene Solari para un partido trampa. Porque el dato es bastante negativo para el Real Madrid. Cuando el conjunto blanco arranca el año fuera de casa, pierde. Lo normal es que no gane. De las últimas 10 ocasiones en las que ha pasado este contexto, solo 2 victorias del Real Madrid. Bueno, pero el Madrid está para romper las estadísticas, o sea que... No, que se le digan al Madrid que ha ganado 3 Copas de Europa consecutivas. Y las estadísticas a veces están para romperlas y otras veces, y venimos de la economía, indican algo, ¿no? O sea, yo creo que en este caso sí que pueden indicar algo. Y Solari ayer en rueda de prensa dijo que sabía esa estadística y que estaba trabajando en ello. En cuanto al 11, pues la novedad será la entrada de Casemiro por Llorente. Y si el Madrid gana, pues iguala a puntos al Sevilla. Que no es poco, que tiene que adelantar, si quiere ganar la Liga, a Sevilla, Atlético y Barça, que está cuarto. Bueno, y en el Atlético de Madrid sí que hay novedades también. Bueno, son unas declaraciones que a mi modo de ver son muy interesantes de Gilmarín en Dubái, en una reunión en la que se premian a los mejores dirigentes del mundo y en la que se queja de cómo está evolucionando el fútbol en cuanto al dinero. Dice que es imposible competir en salarios con el Manchester City o el Real Madrid. Está muy mal siempre las comparaciones porque alguno se puede ofender. Bueno, pues aquí se compara con el City o el Madrid. Cuando, por ejemplo, un aficionado del Madrid, que es verdad que el Atlético tiene menos salarios, pero puede decir, oye, pues tienes a Simeone, que es el entrenador mejor pagado, con mucha diferencia de la Liga Española, y también tienes a Griezmann, que es el jugador mejor pagado de la Liga después de Messi. En el Madrid no hay nadie que cobre lo que cobra Griezmann. Luego dice, todos buscamos más beneficios, pero... para que un jugador tenga 5 Lamborghinis. Hombre, algo de dinero hay que ganar. Yo de momento no tengo ni medio Lamborghini. Sí, no, o sea, yo creo que va en la línea de... Es que, espera, estoy echando cuenta, no tengo ni una rueda de Lamborghini todavía. Yo no tengo ni para un espejo de Lamborghini. Pero va en referencia a que Griezmann gana mucho, a que Lucas... con lo que ha pasado, de repente llega el Bayern de Múnich que puede pagarle más que el Atlético de Madrid y entonces el Atlético no puede competir. Va, creo que yo por ese sentido. Y luego también dice, todo no puede ir para jugadores y agentes, hay que invertir más en el aficionado. Nos quedamos sin tiempo, Sergio, cuéntame rápidamente lo de la Supercopa de Italia, por favor. Bueno, si hubiera pasado esto en España sería, de verdad que no hablaríamos de otra cosa. La Serie A ha anunciado que la Supercopa de Italia se va a disputar el día 16 de enero en Arabia Saudí. En el estadio habrá zonas reservadas y son las mejores zonas para hombres, solo para hombres. En el resto sí podrá haber mujeres, en los sectores familiares. Las mujeres solo podrán sentarse en compañía de un hombre. Y en el comunicado oficial dice, las mujeres extranjeras se las insta a vestir con el traje tradicional del país. Bueno, parece mentira que nadie ponga el grito en el cielo por este tipo de comportamientos y que el deporte siga compadreando tanto con estos regímenes en Italia, ahora con la Supercopa. Todo porque vayan a pagar más dinero. Entonces, como te pagan más dinero, ya puedes hacer este tipo de cosas. Pues no, hay que poner yo creo que un límite. Bueno, y aquí lo estamos contando. Sergio Valentín, muy buenos días. Muchísimas gracias por traernos esta información. Seguimos muy pendientes de los deportes en Es Radio y en Libertad Digital. Y a ustedes nada, decirles que les dejamos con la información más cercana, la de su comunidad y la de sus municipios. Una pausita después y volvemos enseguida con la tertulia hoy con Eduardo Inda, Joaquín Manso y Tomás Cuesta.